Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vamos a continuar nuestra serie sobre los pasos en la escalera de salvación. El versículo 5. Padre Celestial, te rogamos derramar sobre nosotros tus bendiciones. Es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia santidad. Aquí es donde hemos terminado la última vez cuando nos hemos reunido. Santidad. Y esta mañana, este sábado, vamos a estudiar el séptimo paso en la escalera de salvación, que es el amor fraternal. La amabilidad, la bondad. El versículo 7 dice, y a la santidad añadid amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Pero vamos a concentrarnos sobre la primera parte del versículo 7. Añadid a la santidad amor fraternal, o afecto fraternal, o bondad. Y este amor fraternal es el séptimo paso en la escalera de salvación. Y si yo deseo ser salvo, debo subir en este séptimo peldaño en la escalera de salvación y manifestar este afecto fraternal, esta bondad hacia los demás. Y si vosotros deseáis ser salvos, también debéis subir en este séptimo peldaño en la escalera de salvación y manifestar amor fraternal hacia los demás. Porque sin este afecto fraternal, ninguno de nosotros va a ser salvo. Y vamos a mirar otra vez el versículo 5 y el versículo 6, donde encontramos que los primeros 6 pasos son dones de Dios. La fe es el primer paso, el poder, la virtud, después el conocimiento, la temperancia, después de la temperancia, paciencia, y el sexto paso, la santidad. Todos estos 6 pasos en la escalera de salvación son dones de Dios para nosotros, siempre y cuando comprendemos nuestra necesidad de tenerlos. Y entonces sabemos que el séptimo paso en la escalera de salvación, el amor fraternal, es también un don de Dios. Porque el amor fraternal es un atributo del carácter de Dios, del carácter de Cristo Jesús. Yo he nacido con una naturaleza pecaminosa. Esto significa que naturalmente no tengo el amor fraternal, no soy afectuoso. Y si me esfuerzo a serlo, es porque tengo ciertos intereses. Por naturaleza no tengo el amor fraternal. Por naturaleza soy muy egoísta. Y vosotros todos habéis nacido con esta naturaleza pecaminosa. Esto significa que por naturaleza no tenéis el amor fraternal. Por naturaleza sois egoístas. Y si permanezco egoísta, voy a ser perdido. Y si vosotros permanecéis egoístas, vais a perder la salvación. Así que todos nosotros debemos ascender en este séptimo peldaño en la escalera de salvación, que es el amor fraternal. Sería bueno que anotemos estas palabras para que comprendamos bien esta enseñanza. La escalera de salvación tiene 8 peldaños. Y los primeros 6 pasos tienen que ver con nuestra relación con Cristo Jesús, con nuestra conexión con Cristo. La fe, la virtud, el conocimiento, la temperancia, la paciencia y la santidad, todos estos 6 pasos nos están relacionando con Cristo Jesús. Y ahora el séptimo paso en la escalera de salvación tiene que ver con la relación entre nosotros. Es importante comprender esto. Los primeros 6 pasos tienen que ver con la relación entre nosotros y Cristo Jesús. Y el séptimo tiene que ver con la relación entre nosotros, con el trato que nos damos unos a otros. Vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 22.
Esto es lo que nos dice Cristo desde el versículo 37 hasta el versículo 40. Jesús dice que estos son los dos principios que abarcan todos los 10 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo profeso ser cristiano, si afirmo que soy semejante a Cristo, debo manifestar el amor fraternal hacia los demás. Las personas que profesan ser cristianos, si vosotros afirmáis ser cristianos, entonces es preciso que manifestéis el amor fraternal hacia las demás personas. El séptimo paso en la escalera de salvación, el amor fraternal. A menos que nos conectamos con Cristo en los primeros 6 pasos en la escalera de salvación, nunca vamos a poder manifestar el amor fraternal hacia los demás. Y sobre esto hablaba Jesús en Juan capítulo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 13, el versículo 34 y 35. Vamos a leer juntos las palabras de nuestro Salvador. La Biblia dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Subir los primeros 6 peldaños, pasando por fe, y todos los demás pasos hacia arriba hasta la santidad, si profesamos ser semejantes a Cristo, si profesamos ser cristianos, si profesamos tener las características semejantes a Dios, todo esto es demostrado mediante nuestro comportamiento con los demás seres humanos. Así conocerán todos que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos, si nos amamos unos a otros, si tenemos amor fraternal. Y quiero compartir algo con vosotros, amigos. Por naturaleza yo soy egoísta. Por naturaleza vosotros sois egoístas. ¿Habrá alguna persona egoísta en el cielo? No. Eso significa que tengo que convertirme. Significa que tenemos que convertirnos, amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Tenemos que comprender nuestra necesidad cada día para recibir amor fraternal, ya que por naturaleza carecemos de él. Y como este es el 7º peldaño en la escalera de salvación, sin obtenerlo estaremos perdidos. Es preciso que comprendamos nuestra necesidad por tener amor fraternal y manifestarlo hacia los demás. Sin este 7º paso en la escalera de salvación, vamos a perder la vida eterna, amigos. ¿Comprendéis vuestra necesidad? En Colosenses capítulo 3, versículo 7, leemos sobre la persona no convertida. La Biblia dice, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Mas ahora vosotros desechad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Y ahora el versículo 10, y vestíos del hombre nuevo, el cual es renovado en conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Y el versículo 12 es la clave. Vestíos pues como los elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Solamente los que se han convertido en un hombre nuevo pueden demostrar y manifestar el amor fraternal, la bondad para con los demás. Solamente si ha ascendido los primeros 6 peldaños en la escalera de salvación, y el 6º peldaño es la santidad, la semejanza a Dios, entonces puedo decir que soy un hombre convertido, un hombre nuevo,
y entonces podré manifestar el amor fraternal hacia otras personas. Solamente si comprendéis vuestra necesidad de obtener el carácter de Cristo, de ser semejantes a Cristo, solamente entonces podéis demostrar y manifestar el amor fraternal para con los demás. El amor fraternal no es simplemente una teoría. En toda la Biblia, el amor fraternal es primeramente conectado con el perdón. Por lo tanto, cuando Dios dice que el séptimo paso en la escalera de salvación es el amor fraternal, esto está relacionado con perdonar a los demás. Eso significa que si no perdonamos a los demás, no vamos a ser salvos. Y Dios nos enseña que no es un accidente que el amor fraternal es el séptimo peldaño en la escalera de salvación. ¿Qué representa el número 7 en la Biblia? Significa finalización, algo completo. Así que si profesamos ser piadosos, santos, semejantes a Dios, si profesamos ser discípulos de Cristo, ser cristianos, pero no perdonamos a los demás, nuestros caracteres no pueden ser perfeccionados. No llegamos al séptimo peldaño. Si profesáis ser cristianos, si profesáis ser santos, y sin embargo rechazáis perdonar las faltas de los demás, vuestros caracteres no pueden ser perfeccionados y vais a perder la salvación. Yo comprendo mi necesidad. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad, amigos? Acabamos de leer el versículo 12 y vamos ahora a leerlo otra vez junto con el versículo 13 de Colosenses capítulo 3. Vestíos pues como los elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué está conectado con la misericordia y la bondad? El perdón. Y notemos que no dice llevar la bondad, sino vestíos de bondad. Porque en el contexto espiritual no nacimos con la bondad, sino que es un atributo del carácter de Dios. Nadie nace con el amor fraternal. Es preciso comprender nuestra necesidad de tenerlo. Es preciso que comprendáis vuestra necesidad de tenerlo, amigos. Y si todos comprendemos la necesidad de tenerlo, si lo pedimos, Cristo nos los va a dar y entonces podremos vestirnos de amor fraternal. Y cuando Cristo nos dice vestirnos con algo que es fundamental para mi salvación, Él espera que yo me quede vestido de este modo. Cristo espera que todos lo vais a recibir y guardar. Ahora vamos a abrir la Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Queridos, me gusta cuando el Señor me presenta un reto, porque si Dios no me instruye y no me amonesta y no me reprende, yo pienso que estoy muy bien. Si Dios no nos presenta retos y no nos reprende, todos pensaríamos que estamos bien. Y si alguien piensa que está bien, entonces se encuentra en terreno muy peligroso. Efesios capítulo 4. Padre Celestial, ayúdanos a comprender este séptimo paso en la escalera de salvación. Edúcanos, amonéstanos, instrúenos y anímanos. Te rogamos en el nombre de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice que toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia desaparezca de entre vosotros y toda malicia. Y sed bondadosos unos con otros. Y ahora la conexión con la bondad. Dice la palabra de Dios, perdonándoos unos a otros como también Dios, por el amor de Cristo, os perdonó a vosotros. Entonces, ¿cuál es el séptimo paso en la escalera de salvación? El amor fraternal, la bondad fraternal. ¿Y qué significa el número 7 en la profecía bíblica, en la numerología bíblica? Significa perfección. En 6 días Dios hizo todo y en el séptimo día descansó.
declaró toda la obra terminada, todo estaba completo, todo había sido hecho perfecto. Este es el significado del número 7. Si profesamos ser cristianos, pero no queremos ser amables, ni queremos perdonar a los demás, nuestros caracteres nunca van a ser perfeccionados. El Señor me enseñó en el capítulo 4 de Efesios que si comprendo mi necesidad de obtener los atributos de su carácter, es decir, el amor fraternal, que es relacionado con perdonar a las demás personas, Dios me enseñó que manifestando amor fraternal, perdonando a los demás, entonces puedo convertirme en un candidato para el sellamiento, un candidato para la salvación. Y esta promesa es también para vosotros. Si vais a recibir el amor fraternal y vais a perdonar a los demás, os vais a convertir en candidatos para el sellamiento final y vais a ser salvos en el reino eterno. Yo quiero ser sellado y salvo. ¿Qué tal vosotros, amigos? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el contexto de este mensaje? Estar sellado para el día de la redención. Vamos a seguir leyendo. Que toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia desaparezca de entre vosotros y toda malicia, y sed bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque también Dios, por el amor de Cristo, os perdonó a vosotros. ¿Comprendéis esto, amigos? ¿O estoy hablando para mí mismo? Yo comprendo mi necesidad. Vosotros comprendéis la vuestra. Tenemos que subir esta escalera de salvación. Y el séptimo peldaño es el amor fraternal, la bondad. Y tenemos que añadir a la santidad el amor fraternal. Este mensaje, queridos amigos, tiene múltiples capas de verdad. Así que tenemos que suplicar, Padre Celestial, concédenos inspiración divina, te rogamos en el nombre de Cristo. Vamos a escuchar atentos, amigos, lo que nos tiene que decir Dios a través del Espíritu Santo. Añadid a vuestra santidad el amor fraternal. Perdonad a los demás. Y sería bueno apuntar esto al lado del texto de 2 Pedro capítulo 1. Vamos a volver a la 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Para cada pepita de oro que os comparto, amigos, de la palabra de Dios, tomad notas. El versículo 7 nos dice, y añadid a la piedad amor fraternal. Subrayad esas dos palabras, amor fraternal. Y apuntad a su lado la palabra Filadelfia. A mí eso me hizo muy curioso y he tomado la concordancia Strong y he analizado estas palabras, amor fraternal. En griego, para estas palabras hay solamente una palabra, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y también el nombre de una ciudad en Pensilvania, en Estados Unidos. Y hemos visto que el amor fraternal, Filadelfia, significa perdonar a tu hermano, perdonar a tu hermana, Filadelfia. Pero vamos a profundizar un poco este aspecto. ¿Envió Cristo un mensaje a la iglesia de Filadelfia? Sí. Ahora descubrimos una capa más de la verdad. Así que añadimos a la santidad el mensaje que Cristo envió a la iglesia de Filadelfia. Y es un mensaje de amor fraternal. ¿Y dónde encontramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia? Vamos a abrir las Biblias en el libro de la Revelación capítulo 3. Y hermanos, cuando Cristo nos está enviando el maná de la panadería celestial, vamos no pensar que sabemos todo. La Revelación capítulo 3. Aquí vemos que en el versículo 7 se nos habla de la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 8 Jesús dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y hablamos sobre añadir a la santidad amor fraternal. Añadir a la santidad el mensaje de la iglesia de Filadelfia.
Y vemos que Cristo puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti, dice él, una puerta abierta. ¿Y dónde está esa puerta abierta? Está en el santuario celestial. Y conforme a las Escrituras, ¿de qué puerta se trata? ¿Dónde se encuentra el Señor Jesús en estos momentos, amigos? Él está en el lugar santísimo del santuario celestial. El séptimo paso en la escalera de salvación tiene que ver también con el evangelismo. Añadid a la santidad amor fraternal. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta. El mensaje de la puerta abierta hacia el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué obra está Cristo haciendo ahora, habiendo pasado por esa puerta abierta del lugar santísimo del santuario celestial? Está haciendo la obra del juicio investigador. ¿Y dónde encontramos precisamente en el libro de la Revelación el mensaje con respecto al juicio investigador? En la Revelación capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 12. Añadid a la santidad amor fraternal. La palabra clave es Filadelfia. Entonces, si profesamos ser semejantes a Cristo, ¿qué mensaje tenemos que recibir y dar al mundo? El mensaje de los tres ángeles. La puerta abierta para la salvación. La puerta abierta de la obra de Cristo. La obra del juicio investigador. Y cuando muchos pastores de esta denominación dicen que el mensaje de los tres ángeles no es importante para nosotros, eso demuestra que no tienen amor fraternal. Cuando ellos dicen que no existe tal cosa como el juicio investigador, cuando descartan la importancia del día 22 de octubre de 1844, eso significa que ellos no tienen el amor fraternal de Dios. Y eso significa que no están en el séptimo peldaño en la escalera de salvación. Y sus caracteres no pueden ser perfeccionados. En estos últimos días, el mensaje de los tres ángeles fue enviado por Cristo para perfeccionar nuestros caracteres. Y los versículos 14 a 16 nos advierten que la mies de la tierra está madura. El séptimo peldaño de la escalera de salvación, Filadelfia, nos advierte que la puerta está abierta. Pero amigos, esa puerta no va a estar abierta para siempre. Y esto es lo que me dice el Señor. Andrew, esa puerta no quedará abierta para mucho tiempo más. Sube en el séptimo peldaño en la escalera de salvación. Y Dios os dice lo mismo a vosotros, amigos. Sí, amigos, esa puerta se va a cerrar muy pronto. ¿Hubo una puerta abierta en los días de Noé? Pero un día la puerta se cerró. ¿Hubo una puerta abierta en los días de Lot? El ángel metió a Lot en la casa y cerró la puerta. Y entonces el tiempo de prueba terminó, individualmente y para cada familia, hasta que terminó el tiempo de prueba generalmente para todos, y vino el fuego y el azufre del cielo. Como en los días de Lot, la palabra de Dios nos advierte hoy. La puerta se está cerrando. Añadid a la santidad amor fraternal. El mensaje a Filadelfia. La puerta abierta se está cerrando. Yo comprendo mi necesidad de subir rápidamente en los primeros 6 peldaños en la escalera de salvación y suplicar a Dios colocar mi pie en el séptimo. Obtener el amor fraternal divino. Ser primeramente convertido y luego manifestar esta experiencia a los demás. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Amigos, los eventos que están sucediendo nos demuestran que la puerta de la misericordia se está cerrando rápidamente. Esa puerta abierta se está cerrando. La marca de la bestia está al punto de imponerse sobre el mundo. La segunda venida de Cristo está a las puertas.
Y sabemos que cuando se va a imponer la marca de la bestia, empezará la persecución contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a conectar unos puntos. Una vez que empezará la persecución, verbalmente y físicamente, nosotros debemos demostrar el amor fraternal. Nosotros debemos perdonar incluso a los que nos persiguen. ¿Comprendéis la conexión hacia dónde va, amigos? ¿Qué estaba diciendo Esteban cuando los de su pueblo lo apedreaban para matarle? Él estaba orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué nos dice el versículo 12 de Mateo capítulo 6? La palabra de Dios dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el amor fraternal. ¿Y qué nos dice la Biblia en el capítulo 13 de la Revelación? Y el versículo 3 y el versículo 12. Conocemos estos versículos. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a concentrar nuestra atención. Ayúdanos a comprender que la puerta se está cerrando, la puerta de la salvación, que la marca de la bestia está por imponerse. Comprender que si estamos en la escalera de salvación, no tenemos nada que temer. Si avanzamos hacia adelante y hacia arriba, pero que tenemos mucho que temer si vamos hacia abajo, hacia el pecado. Despiértanos, te rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. En el libro de la Revelación, capítulo 13, en el versículo 3 se nos habla sobre el papado, sobre el papismo, la bestia semejante a un leopardo. Se nos dice que este poder va a recibir una herida mortal. Pero el versículo 12 nos enseña que esa herida mortal un día será sanada. Cuando en el año 1798 el papado recibió la herida mortal, entonces perdió su control sobre las iglesias y sobre los países. Perdió su poder eclesiástico y político. Y si hoy podemos observar claramente cómo el papado y el Papa Francisco está recibiendo cada vez más influencia y control sobre la mayoría de las iglesias y sobre varias religiones, ¿qué significa eso? Significa que la herida está al punto de sanar. Y cuando la herida es sanada, ¿qué va a suceder con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Va a sufrir persecución. ¿Y cómo debemos reaccionar cuando vamos a ser perseguidos? Debemos manifestar amor fraternal, es decir, perdonar incluso a los que nos van a perseguir. Este artículo de New York Times es de 25 de diciembre de 2016. El titular dice: Papa Francisco, católicos y luteranos van a conmemorar la reforma. El Papa hizo un llamado a perdonar el pecado de nuestra división. Y el Papa caracteriza las divisiones como siendo una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Y alguien puede decir que esto se refiere solamente a los luteranos y los católicos, pero no es así. En la siguiente frase, el Papa aclara que no se trata solamente de los luteranos, sino de todas las demás iglesias. Él declara que todos debemos unirnos para sanar la herida. Y sabemos a qué herida se refiere. Sigamos leyendo el artículo. Y el Papa añadió que cuando los cristianos de diferentes iglesias se reúnen para escuchar la palabra de Dios e intentan ponerla en práctica, ellos consiguen dar importantes pasos hacia la unidad. Pero, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Y exactamente como la inspiración predijo que va a ocurrir, esto se está cumpliendo ahora mismo bajo nuestros ojos. En el libro La Gran Controversia, en la página 444, leemos que las iglesias se van a unir abandonando las diferencias doctrinales entre ellas. Y en este artículo católico leemos: la ceremonia incluye 5 compromisos para católicos y luteranos. Los católicos y luteranos
deberían empezar siempre de la perspectiva de la unidad y no del punto de vista de la división, a fin de fortalecer lo que tienen en común. ¿Comprendéis lo que se está preparando? La eliminación de las diferencias doctrinales. Se prepara la unidad. Y eso demuestra que la herida del papado está al punto de ser sanada. Pero amigos, ¿bajo las condiciones de quién se están ellos uniendo? Las varias iglesias protestantes y el papado. En ningún caso bajo las condiciones del protestantismo, sino bajo las condiciones del papismo. Bueno, quiero asegurarme que comprendéis esto. Según las Escrituras, ¿qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? ¿Cómo leemos en las Escrituras? ¿No lo sabéis? ¿Qué tal si este sería el pasaporte hacia el cielo? Parece que muchos no entrarían. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y el séptimo mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Y el octavo mandamiento, no robarás. Y el noveno mandamiento, según las Escrituras, no darás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Pero el documento que los protestantes y los católicos están preparando para la unidad, las condiciones de quién contiene. Vamos a leer aquí donde se nos dice, el ceremonial contiene lecturas del informe desde el conflicto a la comunión. Es decir, sin más desacuerdos, solamente unidad. Y la frase final dice, repetidamente ellos, los católicos y luteranos, han violado el octavo mandamiento que prohíbe dar falso testimonio contra el prójimo. ¿Acaso es esto lo que dice el octavo mandamiento según la Biblia? Pero, ¿qué ocurre en realidad aquí, amigos? Vamos a unificar todas las iglesias con el papado. Pero ¿bajo las condiciones de quién? ¿Quién hace las reglas en esta unidad? Y el Papa está diciendo que desea que las iglesias protestantes perdonen al papado, que perdonen al papismo por perseguirlas. Pero, ¿nos advierte la palabra de Dios que el papado va a hacer esto? ¿Nos advierte Dios que el papismo va a pedir disculpas por perseguir al pueblo de Dios? ¿Nos dice la palabra de Dios que el papado va a pedir a las demás iglesias perdón? Aquí mismo lo podemos leer en el libro La Gran Controversia, página 571. Y si Dios nos advierte que esto va a ocurrir, y nosotros podemos ver ahora que esto es lo que ocurre, ¿creéis la palabra de Dios ahora? ¿Creéis ahora que la hermana Ellen White y sus escritos fueron inspirados por Dios? Y Dios nos advierte que a pesar de que el papado pide perdón, el papado no ha cambiado. Y si el papado, el Papa Francisco, está pidiendo perdón a las iglesias protestantes, esto significa que el papado reconoce que cometió un error. ¿Comprendéis estos, amigos? Esto es tan simple como 1 más 1 igual 2. Pero la doctrina de la Iglesia Romano-Católica declara que el papismo, que la Iglesia Romano-Católica nunca se equivoca. Y nunca se puede equivocar. Pero, ¿qué significa esto entonces? Cuando el papado pide perdón, cuando el papismo pide disculpas. Suena como una contradicción de su propio estatuto. Pero el Papa está haciendo estas declaraciones y estas declaraciones son muy engañosas. Él quiere colocarse en una posición estratégica para recobrar el control de las demás iglesias. En el libro La Gran Controversia, en la página 564, podemos leer lo siguiente. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró, ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que gobernaron su conducta en las edades pasadas? Todo lo que hizo el papismo, persiguiendo a los que rechazaban sus dogmas, ella, la Iglesia Romano-Católica, lo sostiene como siendo bueno.
Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma recuperar su antiguo poder, y entonces rápidamente resucitarán su tiranía y sus persecuciones. Y ahora os pregunto, ¿está el papado actualmente elevándose como un poder dominante a nivel mundial, como lo fue en la Edad Oscura? ¿Comprendéis lo que está viniendo, amigos, contra el pueblo de Dios? Así que la pregunta que debemos ponernos es, ¿estamos nosotros en el séptimo peldaño de la escalera de salvación? Porque tenemos que demostrar amor fraternal. Tenemos que pedir a Dios ayudarnos, perdonar incluso a los que nos están escupiendo en la cara, incluso a los que nos van a crucificar. Esto es lo que está por venir, amigos. No es simplemente una urgencia, no es algo que simplemente se acerca, sino que viene con la velocidad de la luz. En este titular de la revista Crux podemos leer: ¿por qué la agenda de unificación del Papa Francisco va a toda marcha? Va a toda velocidad. ¿Unidad? El Papa dice que esta unidad es necesaria para la curación de la herida. Esto se está moviendo a gran velocidad, a toda velocidad. Y sin embargo, el pueblo de Dios están tranquilos en Sion. No hay ninguna emergencia en nuestras iglesias. Los maestros en nuestros seminarios están enseñando cosas muy suaves. Doctrinas abominables, herejías, mientras el tiempo de gracia se está acercando con rapidez a su fin. ¿Por qué la agenda de unificación del Papa Francisco va a toda velocidad? Y la palabra de Dios nos dice que los movimientos finales serán muy rápidos. Y el Papa Francisco no se dirige solamente a los adultos y a la juventud, sino a los niños también. Aquí podemos ver el servicio de Noticias Católicas de 28 de enero de 2016 con el titular "Simple, no tonto". Las preguntas de los niños se convierten en un libro de Papa Francisco. Él prepara libros para engañar incluso a los niños. Y se está moviendo a toda velocidad. ¿Os recordáis cuando el Papa dijo que Jesús tuvo que pedir perdón a María? Él estaba diciendo que María y José no podrían encontrar a Jesús y que Jesús, debido a esa pequeña escapada, probablemente tuvo que pedir perdón a sus padres. Y si Jesús tuvo que pedir perdón a María, ¿qué significa eso? Significa que Cristo pecó. El Papa reconoce que la Biblia no dice eso, pero yo creo, dice él, yo creo que podemos suponer esto. Y ahora él está diciendo que si eres enfermo y dudas del amor de Dios, puedes suplicar para ayuda a María. La misma agencia de noticias católicas nos presenta este titular del mes de enero de 2016. El Papa aconseja: pedid la ayuda de María si la enfermedad hace difícil la confianza en la misericordia de Dios. Y me pregunto, ¿cómo puede llamarse al papado una organización cristiana? Están insinuando que Dios es alguna especie de bárbaro. Y cuando no puedes confiar en Dios, puedes orar a María. Pero, amigos, María está muerta. Y la Biblia dice que los muertos no saben nada. Y María está en una tumba, en un sepulcro, esperando la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando el Papa dice que puedes orar a María, ¿de cuál María se trata? Se trata de un demonio llamado María, amigos. Se trata de idolatría. ¿Y alguien puede llamar eso una organización cristiana? Y el papado dice que es necesario que abandonemos las diferencias doctrinales.
Vamos a unirnos con el Papa, con el papismo. ¿Vosotros os vais a unir con él, amigos? ¿Acaso quiere Dios que nos unamos con este poder terrenal? Y la mayoría de las denominaciones cristianas, los bautistas, los luteranos, la Iglesia de Dios, los presbiterianos, los metodistas y muchos otros, reciben los dogmas del papado, las doctrinas de la Iglesia romano-católica. Esta verdad es muy difícil de digerir, lo sé. Particularmente para los visitantes. Esto puede parecer muy duro, pero os aseguro que es el amor de Dios que os está llamando a salir de las tinieblas y venir a su maravillosa luz. Y podemos hacer una aplicación personal. Satanás está obrando haciendo que estas varias iglesias protestantes abandonen sus principios doctrinales, sus doctrinas bíblicas, por amor a la unidad. Y desafortunadamente lo mismo está pasando en nuestros hogares, porque muchos padres adventistas hacen compromisos con sus hijos. Estamos dejando a un lado los principios bíblicos, pensando que así vamos a demostrar a nuestros hijos que los amamos. Pero en realidad los conducimos en pecado, mediante nuestras acciones egoístas, comprometiendo su salvación. Ocurre también en la mayoría de los matrimonios. Compromiso. No deberíamos apuntar nuestro dedo hacia el mundo, porque esto está ocurriendo en nuestra vida también, en el mundo cristiano. Abandonar los principios bíblicos solamente para no tener discusiones, para que haya armonía en nuestros hogares, para que haya paz en nuestros hogares. Y por eso hacemos compromisos, amigos. Alguien puede decir, pero pastor, si no hago compromiso, va a haber guerra en esta casa. Va a haber escándalo. Pero amigos, es a través de controversia como se debe edificar el carácter. Y ahora puede que estáis algo preocupados. ¿Y qué tenemos que hacer entonces, pastor? Sería bueno ponerlo en vuestras oraciones. Sí. Y debemos tener en cuenta que el Papa de Roma tiene su propio amor fraternal falsificado. Por favor, perdonad a la Iglesia Católica, dice él. Y el mundo no comprende lo que se está preparando. El Papa tiene también su falso amor fraternal. El amor fraternal está relacionado con el perdonar a los demás. ¿Comprendéis el paralelismo? La falsificación. Pero el amor fraternal de Cristo, el perdonar a los demás, está conectado con el mensaje para la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y acaso falsificó el Papa este mensaje también? Tenemos la puerta abierta de Cristo y también en este año de jubileo papal, ¿el Papa abrió una puerta? ¿Comprendéis el paralelismo? ¿Comprendéis lo que está haciendo el hombre de pecado? Todo lo que hace Cristo, Él lo falsifica. Y el Papa está advirtiendo al mundo, si no te vas a unir con nosotros para cuidar a los pobres, vas a quemarte en el infierno. Mirad atentos aquí. El titular dice, el Papa hacia los soberbios y poderosos, ayudad a los pobres o iréis al infierno. Y a continuación él declara que es solamente a través de las obras de misericordia como los poderosos y ricos pueden ser abrazados y amados por Jesús. ¿Es esto bíblico? Y aún así, todo el mundo considera a esta entidad una entidad cristiana. Si no te unes a nosotros para cuidar a los pobres, vas a ir al infierno. Lo que quiere decir el Papa es que cada nación, para cuidar a los pobres, debe imponer el domingo como día de descanso obligatorio. Y podemos leer aquí abajo, en la última frase, y de este modo, el día de descanso, el domingo, centrado en la Eucaristía, derrama su luz sobre toda la semana
y nos motiva a un mayor cuidado de la naturaleza y de los pobres. El Papa quiere decir que si no vamos a honrar el domingo, cuando será impuesto por ley, vamos a ir al infierno. Y la realidad es que el Papa va a traer el infierno para nosotros en este planeta mediante la persecución, amigos. La marca de la bestia está aquí, amigos. Y si tendrás una oportunidad de explicar al mundo lo que significa la marca de la bestia, ¿vas a guardar el silencio? ¿Te quedarás sin decir nada? ¿Qué pasa si alguien te pregunta qué es la marca de la bestia? ¿Vas a guardar el silencio? ¿Qué tal si alguien te invita a explicar eso en el principal canal de televisión? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Vas a guardar el silencio? Mirad esto. 27 de enero de 2016. La fe de los candidatos. Una entrevista con Ben Carson. Sabemos que Ben Carson es adventista del séptimo día. Esto es algo muy triste, amigos. El entrevistador preguntó a Ben Carson una pregunta más relacionada con la teología adventista del séptimo día. Algunos están llamando el día domingo la marca de la bestia. He visto en su historial que usted predicó en varias iglesias. Y Ben Carson respondió, he predicado en una iglesia ayer, en la iglesia River of Life de Cedar Rapids. El entrevistador, entonces, ¿qué piensa usted sobre los que guardan el domingo? Y Carson respondió, diría que la mayoría de mis mejores amigos guardan el domingo. Yo no veo ninguna marca sobre ellos. Son buenas personas. Compromiso para llegar a la presidencia. Esto es muy triste, amigos. Él está comprometiendo la verdad de Dios. Es importante observar la pregunta que se le puso. Y es importante saber que en este momento el domingo no es la marca de la bestia. El domingo se convierte en la marca de la bestia cuando por ley nacional será obligatorio guardarlo como día de descanso. Y este hombre tuvo la oportunidad de explicar esto, pero no lo hizo. ¿Y sabéis lo que estuve pensando? Si un día te van a preguntar en un canal importante de televisión si Ellen White y sus escritos fueron inspirados por Dios, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a responder? Y si alguien te pregunta si Ellen White fue inspirada por Dios, como lo es, por ejemplo, Andrew Henríquez, que está predicando la palabra de Dios, ¿qué vas a decir? O si te van a preguntar, vamos a poner este ejemplo también, si Ellen White fue inspirada como lo es Billy Graham, ¿qué vas a responder? ¿Fueron los dos inspirados en la misma forma? Aquí vemos la entrevista de Ben Carson otra vez. Y la pregunta fue, así que ¿fue ella, Ellen White, un profeta único para nuestros días? ¿O fue uno de los muchos autores que escribieron cosas buenas y útiles bajo la inspiración de Dios? Y Carson respondió, estoy dudando seriamente que ella fue la única persona inspirada por Dios. El entrevistador preguntó claramente si ella fue un profeta único para nuestros días. Y Carson dijo que tiene dudas con respecto a esto. Pero el entrevistador no lo dejó esquivar y le preguntó, ¿tuvo Ellen White un papel profético único? ¿O fue una de los muchos que pueden tener papeles proféticos similares? Y Carson respondió, no creo que solo haya un profeta. ¿Qué quiere decir este hombre, amigos? En este tiempo de la historia de la humanidad, este hombre está comprometiendo la verdad de Dios. Pero os pregunto, si alguien preguntaría a un mormón si cree que Joseph Smith, el fundador de su iglesia, se encontró con el ángel Gabriel del cielo, ¿qué creéis que va a responder ese mormón? Si fuera en el canal más principal de televisión del mundo, su respuesta será claramente sí. Y sabemos claramente que se trata de un falso profeta.
Pero en la entrevista de Ben Carson, la siguiente pregunta fue: ¿existe alguien actualmente sobre quien usted podría decir que es una persona que tiene el espíritu de profecía? Y Carson respondió: creo que existen un montón de personas por ahí actualmente en el mundo espiritual a las que yo respeto enormemente y quien pueden proveer consejos extraordinariamente sabios. Y esto es muy triste, amigos. Y sabemos que Ben Carson no es el único que piensa de esta manera, porque muchos adventistas creen lo mismo que él. Hay una crisis en nuestra iglesia, amigos. La Biblia dice que el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo Jesús, los mandamientos y el espíritu de profecía. ¿Cuáles fueron los dos puntos del reto? El sábado, la marca de la bestia, y el espíritu de profecía. Y él estuvo fallando. Estoy muy triste, amigos. Podemos decir: oh, pobre Ben Carson, oremos por él. Pero sería mejor orar por vosotros. No lloréis por él, lloráis por vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque la prueba está viniendo a mí. Y la prueba está viniendo a vosotros. ¿Qué vais a hacer en esta hora de crisis cuando te vais a convertir en el centro de mira ante el mundo entero? Van a decir: estas personas son buscapleitos, son alborotadores, no se quieren unir con el resto de las iglesias, deben ser encontrados, puestos en prisión y ser muertos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y qué haréis vosotros entonces? Padre Celestial, despiértanos, amado Dios. Y es por eso que estoy muy triste debido a eso, porque muchos de nosotros no saben las necesidades que tenemos. Y cuando Cristo fue perseguido, incluso en la cruz, a punto de morir crucificado, ¿cuál fue la oración de Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Manifestó Cristo amor fraternal en la cruz del Calvario mientras estaba siendo perseguido, perdonándolos por su ignorancia mientras ellos lo perseguían? Vamos a leer Lucas capítulo 6, amigos. Oh, Señor, Señor. Señor, ¿estaremos listos para esto? Me habéis preguntado por qué hablo siempre sobre los eventos actuales. ¿Cuántos de vosotros profesan ser cristianos adventistas del séptimo día aquí? Levanta la mano. ¿Qué significa ser adventista en este contexto, amigos? En el contexto significa esperar la venida de Jesús. ¿Y qué nos muestra cuán cerca está su regreso? Las señales del tiempo. Así que cuando oigo a las personas diciendo cosas o escribiéndome correos electrónicos diciendo: pastor, ¿por qué hablas tanto de las profecías? Aunque profesan ser adventistas, no lo son, amigos. Ellos simplemente no aman la venida de Jesús. Lucas capítulo 6. ¿Vosotros amáis su venida, amigos? Entonces también amáis las profecías. Las profecías nos enseñan cuán cerca estamos y nos muestran la emergencia que tenemos. Y nos dice: mira, Andrews, el tiempo está muy cerca. ¿Tienes la experiencia para atravesar estos últimos días? Estás en el séptimo peldaño de la escalera. La crisis está tan cerca, salvo para servir local. Está tan cerca, salvo para servir internacional. Y la pregunta es: ¿estáis ascendiendo al séptimo peldaño en la escalera de salvación? Es decir, al amor fraternal, perdonando incluso a los que consideráis que no merecen el perdón. Debemos ver nuestra necesidad, amigos. Yo veo la mía. ¿Vosotros veis la vuestra? Así que, ¿por quién vais a votar el próximo mes de noviembre? Será mejor que votéis por Jesús, amigos.
Lucas capítulo 6, versículo 35, la palabra de Dios nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Jesús, es bondadoso para con los ingratos y los malos. Así que, ¿con quién es Jesús bondadoso? Él es bondadoso para con los malagradecidos, aquellos que no merecen su bondad. Y yo debo de ser como Cristo. ¿Cuál es el sexto peldaño de la escalera de salvación? Es llamado santidad. Si yo profeso ser como Cristo, debo ser bondadoso incluso con aquellos que no lo merecen. Si vosotros profesáis ser amables, si profesáis ser semejantes a Dios, si sois santos, debéis perdonar a los demás. Sí, amigos. Y el versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y la siguiente frase dice: perdonad y seréis perdonados. Estuve luchando con Dios esta mañana y le he dicho: Señor, ¿por qué se llama el séptimo peldaño de la escalera amor fraternal? ¿Y por qué está relacionado con el perdón? ¿Por qué es este el número 7? Y como os he dicho antes, Dios me dijo: es para edificar el carácter. Y la única forma que yo puedo demostrar amor fraternal es perdonando a otros. Cristo debe ponerme en las circunstancias cuando las personas me desprecien, cuando me persiguen. Solo entonces podré demostrar amor fraternal. Solo así podré demostrar perdón. Sí. ¿Habéis sido heridos alguna vez? ¿Cuántos de vosotros pueden decir: nadie me ha herido en esta tierra? Sea emocional, verbal o físicamente. ¿Quién puede decir eso, amigos? ¿Sabéis que muchos de nosotros, si no todos, estamos guardando rencor? Y si este es el caso, entonces no estamos en el séptimo peldaño de la escalera de salvación. El perdón es el número 7, la perfección del carácter. Esto es personal para mí, amigos. Tuve que luchar con Dios. He dicho: Señor, ¿existe todavía alguien en mi vida, alguien a quien no he perdonado? No me vais a creer, amigos. ¿A quién me mostró Dios? No puedo deciros. ¿Cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en la situación cuando algún familiar actúa como si no existiera? ¿Cómo os habéis sentido, amigos? ¿Cómo os habéis sentido, amigos? ¿Alguien aquí? ¿Alguien que puede dar testimonio? Yo crecí en un hogar donde el padre estaba como si no estuviera. Muchos de vosotros no tienen idea de lo que estoy hablando, porque habéis tenido el privilegio de tener a mamá y a papá todos los días junto a vosotros, pero yo no. Y ese fue uno de los motivos por el cual yo he elegido malas compañías, cuando se me ofreció la oportunidad. Y por años ni siquiera me percaté de que esa situación me estaba amargando. No tener padre. Solo una vez mi padre me llevó a algún lugar. Solo una vez. Solo una vez. Nadie puede superar esto sin Jesús. Puede que haya alguien que fue violado, maltratado. ¿Sabes que no puedes ser salvo si guardas y aumentas el rencor? ¿Has sido maltratado? Si guardas rencor, no vas a ser salvo. Quizá has sido obligada a sufrir un aborto y ahora no puedes perdonar a ese hombre o a ese pariente que te obligó a hacer eso. Rencor. No vas a lograr la salvación. No lo vas a lograr. Así que alabado sea Dios porque Jesús nos libra hoy.
Quizás has estado o aún estás en una relación matrimonial siendo violada. Un marido que te abandona o una esposa que te abandona, una madre que ha abandonado a los niños y durante meses y durante años aumentaste continuamente la malicia y la maledicencia y el rencor mientras profesas ser cristiano. Pero no lograrás la salvación. Dios me está diciendo, tienes que abandonar el rencor y tienes que hacerlo ahora mismo. La puerta se está cerrando. Hazlo ahora. Por años, mis amigos, y estuve tratando de no pensar en él. Porque cada vez que pensaba en lo que mi vida podría haber sido si hubiera tenido un padre en casa, me dolía. Por meses, por años, cargué con ese dolor, amigos. Hasta que un día me golpeó. Él no era cristiano. Así que le pedí hacer algo que él no podía hacer. Es por eso que Jesús pudo decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, mi padre, no era cristiano y nació con una naturaleza pecaminosa. Amigos, no estoy tratando de igualar este caso con algo que quizás vosotros pensáis que es peor. Alguien puede decir, ¿cómo puede decir que tu caso es grave si nunca has estado en mi lugar? Y nunca estarás en mi lugar. Pero Dios dice, ¿quién puede obtener una cosa limpia de una cosa sucia? Debemos perdonar. Y mi padre nunca vino a mí para decirme, lo siento. Pero el perdón ya estaba ahí. Y eso es lo que Cristo me está mostrando a mí y a vosotros. Porque muchas veces decimos, sí, comprendo, tengo que perdonar. Cuando vendrán a mí, los voy a perdonar. No, amigos. No. Cristo no esperó a que viniéramos a Él para ofrecernos el perdón. Él murió en la cruz, salvación y perdón para cada uno de nosotros, pero Cristo lo puso en el banco. No es tuyo todavía. No. Pero cuando comprenderás tu necesidad de tenerlo, vendrás a Él ahora, te rindes a Él y el perdón es agregado a tu cuenta. Pero ya está ahí, esperando por ti. Y si tú nunca vienes, seguirá todavía ahí. Pero será inútil para tu cuenta. Este es el Evangelio, amigos. Así que si profeso ser cristiano, no debo esperar hasta que él o ella vengan a mí y me digan, por favor, perdóname, y después perdonarles. Y continuamente aumentar el rencor y la maldad de mi corazón. Sería como un diablo, como digo que son ellos. No sería mejor que ellos. El séptimo peldaño de la escalera de salvación. Perfeccionar tu carácter. Nadie será salvo sin manifestar amor fraternal. Perdonando incluso a aquellos que no merecen el perdón. No importa si alguien te dijo algo malo, no importa. Si no podemos manejar esto ahora, ¿cuándo lo vamos a manejar, amigos? Y dejadme deciros algo. No significa que si alguien dice, perdóname, lo siento, que esa persona debe ser reintegrada a donde estaba. Porque la naturaleza de algunos pecados puede ser tan horrorosa que esa persona no debería tener otra oportunidad de repetir la misma maldad. En algunos casos, los que han fallado pueden ser restaurados, sí. Podemos perdonar, pero esto no significa que debes dar otra oportunidad al pecador y hacerte a ti mismo vulnerable. Por ejemplo, amigos, si tu hija ha sido abusada por un tío. Un momento. Si tu hijo fue abusado por un tío, ¿podrías perdonarlo? ¿Podrías perdonar? Dios, ten misericordia de nosotros. Se trata de tu hermano ahora. ¿Podrías perdonar? Oh, Dios mío. ¿Podrías perdonar, amigo?
pero tienes que perdonar. ¿Y qué es lo que debes hacer prácticamente para poder perdonar? Es apegándote a Jesús. Perdonar así como Dios, por amor a Jesús, te ha perdonado a ti. Es una experiencia diaria, amigos. Pero ¿significa eso que con ese pecado que has perdonado, tomarás ahora a tu hijo y lo pondrás nuevamente bajo el cuidado del mismo tío? Pero ¿qué pasa si el tío se bautiza? Tienes que cerrarte en tu habitación y orar mucho. Pero esto es muy serio, amigos. Y esta es una de las razones por el cual el apóstol Pablo, que fue una vez Saulo, se convirtió en el apóstol de los gentiles y no de los judíos. Los judíos, la mayoría de ellos, llegaron a un punto en el que no podían confiar en Pablo. Aunque Pablo se había criado a los pies de los rabinos, ellos no podían confiar en él, amigos. Pero el hombre estaba convertido. David, ¿no se había convertido? Sí, y con todo David no pudo construir ese templo. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, amigos? Pero algunos de nosotros piensan que podremos